Vamos pues nosotros ahora, en esta quinta semana, a desarrollar todo aquello que está vinculado al modelo, que es uno de los modelos más característicos en la historia de la psicología, que tiene que ver con la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? En esta sesión vamos a ver todos aquellos aspectos históricos que de pronto muchos de algunos de ustedes los conocen, vamos a reforzarlos y vamos a replantearlos en la perspectiva de lo que significa algunos principios generales que han modulado y que modulan el modelo psicoanalítico de la psicoterapia. A propósito de los comentarios, por ejemplo, nos dice Catherine que la escena que hemos visto hace unos minutos respecto al video motivador tiene que ver con el amor de transferencia. Por otro lado, Kimberly nos dice la paciente transfiere sus sentimientos hacia su terapeuta. En términos históricos, podríamos decir que uno de los conceptos más importantes que ha corrido de manera transversal en todos los modelos terapéuticos ha sido justamente este aporte significativo que ha tenido Freud en conceptualizar el proceso de transferencia y contratransferencia. Y es en ese contexto que han habido la consideración de cómo nuestra presencia en el proceso terapéutico debe distinguir estos momentos que podrían originar problemas muy serios al desarrollar un modelo terapéutico. Para eso queremos iniciar con algunas preguntas básicas y elementales, porque ustedes ya conocen el tema, lo han estudiado. Yo recuerdo desde el primer curso de Fundamentos de la Psicología, cuando empezaban a hacer los formatos de análisis histórico, luego me imagino en los cursos de Historia y Sistemas, como también en otros cursos, han desarrollado de manera muy general temas vinculados a Freud, al psicoanálisis, a las técnicas que este modelo y formato así lo desarrolla. Entonces, mi pregunta serían tres, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son los momentos más importantes dentro de la biografía de Sigmund Freud? ¿Qué es el psicoanálisis para nosotros o para ustedes en términos de lo que han aprendido? ¿Y cuáles son los desarrollos teóricos más importantes que a través del psicoanálisis nos ha desarrollado? A ver, si no, nos gustaría escuchar que algún compañero o alguna compañera pueda participar, ser posible micrófono abierto, escuchamos, si no, vamos leyendo los comentarios en proporción a las preguntas que hemos desarrollado. Recuerden ustedes que los saberes previos justamente rescatan todo aquello que ya nosotros sabemos y que nos permite hacer un nuevo anclaje de nueva información. Ok, Piero nos dice el esquema de la personalidad, el ello, el yo, el super yo. Ok, muy bien. El esquema, o sea, el psicoanálisis para Piero es una nueva propuesta de una teoría de la personalidad. Ok, muy bien, una teoría, ¿no? O sea, Freud plantea al respecto una teoría. Muy bien, esa podría ser una primera gran idea planteada por Piero como un saber inicial que corre en el transcurso de todos nosotros como una idea central, el ello, el yo y el super yo. Perfecto, excelente. Ahí tenemos una primera idea. ¿Cuál sería una segunda idea que podamos plantear sobre lo que conocemos de Freud, sobre el psicoanálisis, sobre la importancia de este formato terapéutico? ¿Qué ustedes conocen? ¿Algún detalle en particular que nos pueda llamar la atención? ¿Llevaron algún curso vinculado a un aprendizaje en particular sobre el psicoanálisis? ¿Alguno de ustedes tiene una motivación particular y ha seguido un curso aparte en la universidad, eh, en algún instituto, o de pronto se está formando como terapeuta psicoanalítico? Alguien que de pronto tenga mucho más interés. Recuerdo mucho que en un grupo había un estudiante, un chico muy hábil, él, muy conocedor del tema, ya había estado estudiando psicoanálisis, ¿no? O sea, por motivación. Él era muy afín a este modelo, conocía muchas cosas, lo cual me parecía muy interesante, ¿no? Siempre nos daba las pautas porque el estudiante, por motivación,
aprende aquello que más le agrada. Entonces, no sé si ustedes tienen afinidad con este modelo, por lo menos si les ha llamado la atención, si les ha movilizado saber algo más de Freud, si conocen algo. Esto es muy importante. ¿Ok? Nada, solamente hemos tenido ahí un aporte, ¿no? Lo otro corresponde a las preguntas que hicimos sobre la película que vimos, ¿no? Las etapas del desarrollo psicosexual, muy bien, Catalina, oral, anal, fálica, latencia y genital, excelente. Kaori, a la exploración del inconsciente, muy bien. No te preocupes, Lorena, está muy bien, pero está muy bien. A la exploración del inconsciente, o sea, Freud se atrevió a hacer algo que nadie había hecho, ¿no? Hablar de algo muy complejo. Claudia nos dice, yo siento que el modelo de Freud no da muy buenos resultados y es muy largo. De pronto, tienes mucha razón, Claudia. De pronto, si lo vemos en el contexto del tiempo terapéutico, pues el tiempo psicoanalítico está orientado a lo que significa tener sesiones durante muchos años, ¿no? O sea, una psicoterapia de mucho tiempo, de mucha data, ¿no? De mucha, de mucha frecuencia. Es más, algunos terapeutas psicoanalíticos, al iniciar su proceso de psicoanálisis, hacen que los términos de la sesión sean, por ejemplo, 3 veces por semana, lo cual hace que pues estén en una total dependencia, ¿no? Con el modelo. Segundo, que el formato tiene un rigor muy complicado para su término de seguimiento, ¿no? También agrega Claudia, tampoco ninguna de sus teorías están probadas científicamente. Sí, eso sí, hay. Miren, sobre eso creo que no sé si conversamos la semana pasada, no lo recuerdo, pero dijimos que las teorías son justamente formulaciones que no necesariamente han sido comprobadas, por eso es una teoría, y que lo que deberíamos tener es pues comprobación científica de aquellas cosas que se van hablando, ¿no? En psicología hay muchas teorías que no corresponden, ¿no? ¿Se acuerdan de la ciencia? Sí, hablamos de todas esas escuelas curiosamente interesantes que no tenían ningún asidero científico y que incluso cuestionamos, y incluimos al psicoanálisis, ¿no? Entonces nosotros no estamos excluyendo ningún formato, nos, nos, nos vamos a la fuente de lo que es nuestro sílabo y el sílabo nos dice que hay que estudiar psicoanálisis. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos una primera noción. ¿Ok? Claudia nos dice, pero está basada en la observación. Sí, la observación es una técnica. Por por eso es que Freud insistía en el carácter científico de su formato. Perdón. Entonces, Freud se distinguió por ser un científico, quiso ser un científico siempre movilizó el carácter científico de su formato terapéutico. El método de la asociación libre, como dice Leslie, es una dinámica que él plantea para atender los problemas del inconsciente, ¿no? Y él sustituye ese método original que trabajó, que era el método basado en la hipnosis, ¿no? En la regresión, en su experiencia con Charcot. Hay una escena muy interesante, ¿no? No sé si ustedes han visto la serie Freud en Netflix, ¿no? En esa serie hay una escena donde está Freud ensayando con la persona que trabaja en su casa para llevarla a una conferencia y pedir que el público que le iba a escuchar en la conferencia vea cómo él logra hipnotizar a la señora esta, ¿no? Y de pronto a la señora le confiesa que no logra hipnotizarla y que no funciona el método, ¿no? Una cosa muy. Catherine nos dice, una gran aportación del psicoanálisis se centra en una parte del comportamiento está determinado por el inconsciente. Sí, pues Freud decía, entre otras cosas, que hay todo un mundo, digámoslo así, oscuro,
que se maneja al interior de nuestro mundo inconsciente, donde todas esas pulsiones más reprimidas, pues en algún momento afloran en distintas expresiones, ¿no? Desde las formas más salvajes y primitivas, desde las pasiones más desenfrenadas, desde aquello que cada uno de nosotros podemos escuchar en las noticias, cuando eh, leemos o vemos en la televisión el dolor humano producto de la actitud salvaje del hombre, de la mujer, que de manera desenfrenada ha dado expresión a sus más bajas pasiones, ¿no? Cuando vemos estas cosas que a veces las hemos denominado en distintos contextos, por distintas conceptualizaciones, determinadas patologías, y que Freud diría pues que están dentro de las pulsiones más primitivas que cada uno de nosotros tenemos. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de este tema, es un tema muy complejo, para eso tenemos hoy día que desarrollar el logro de la sesión. ¿Cuál es el logro de la sesión? ¿Qué es lo que vamos a hacer como trabajo grupal? Ahora sí empezamos a trabajar en nuestros grupos. Piero nos dice, sin embargo, no se define dónde o cómo funciona fehacientemente el inconsciente. Entonces, el inconsciente, ¿cómo actúa? Independientemente, está ajena a nuestra mente. ¿Y qué es la última? ¿Y qué es esta última? O sea, nuestra mente, ¿no? En fin, sí, o sea, mira, hay mucho todavía por investigar en psicología. O sea, estamos, como quien dice, en un proceso muy complejo, ¿no? Y la ciencia, a través de, en particular a través de la neurociencia, hoy día están pues los neurocientíficos dándonos los más grandes avances sobre el funcionamiento del cerebro, ¿no? Por ejemplo, el tema de los procesos de la sinapsis, de, de todos los cambios que se producen cuando, por ejemplo, una parte del cerebro está dañado y la otra parte puede asumir funciones. Hay casos interesantes, ¿no? O sea, la ciencia está investigando. Ojalá pues tengamos pronto estos grandes avances sobre lo que significa la mente, su poder, su complejidad, el inconsciente, y todas esas cosas que se han formulado en teoría, sí que todavía la ciencia no da una respuesta certera al respecto. Entonces tenemos, miren, el estudiante va ahora a presentar y presentar a través de una línea de tiempo. Nosotros tenemos ya grupos formados, ¿no? Equipos de trabajo formados, que tienen más o menos unos 4 o 5, creo que 5 integrantes, si no me equivoco, o 6 de pronto, no recuerdo. Y esos grupos van a hacer 2 trabajos, una línea de tiempo y un mapa mental, o sea, se van a subdividir para que todos tengan mejor facilidad para trabajar. Porque a veces los 6 en un chat, como que la cosa se pone un poquito complicada, así que mejor uno hace una línea de tiempo y el otro hace un mapa mental sobre el tema que vamos a tratar, los orígenes, las características y los principios que ahora en términos históricos vamos a plantear, pero de los temas que están aquí formulados, ¿ok? Entonces, para eso, tienen ustedes en el aula virtual unas 2 separatas de lectura donde vamos a tocar básicamente la regla de abstinencia, ¿no? Que es un tema importante, que diríamos es quizás sea lo nuevo para algunos, y que nos va a dar un elemento fundamental sobre la postura terapéutica respecto a lo que es el significado con los pacientes. Entonces, vamos a tratar de explicar ese punto, como también agregar que, repito, en el aula virtual tienen 2 separatas que pueden ayudar para los datos específicos de algunos conceptos. Y los datos de la parte científica los vamos ahorita a plantear y están formulados de una u otra manera también en el aula virtual en nuestros esquemas de presentación de clase, y con la ayuda de la revisión bibliográfica, ustedes van a agregar los elementos necesarios en función a ello. Partamos de lo que nos dice esta lámina, en donde un personaje que fue uno de los más importantes financistas de los estudios de Freud en una primera parte, él dice que el psicoanálisis es aquella enfermedad mental consistente en creer que ella es su terapeuta. Han habido durante muchísimos años una serie de detractores y al mismo tiempo benefactores del psicoanálisis. Freud tuvo pues un momento histórico muy complejo en su ciudad donde él empezó a desarrollar su investigación, que fue Viena. Viena era la capital de Austria. Austria
en ese momento histórico donde Freud inicia su investigación y sus estudios, era considerado, pues, en el mundo, una de las ciudades más importantes en todo plano de cosas, en desarrollo de la ciencia, de la investigación científica, en lo que significa las artes, la cultura, la expresión de la música, por ejemplo, en Viena tenía un momento muy importante. Y sucede que también, paralelo a ello, a través de este gran auge de la ciencia, la cultura, las artes, pues también se daban las libertades más sórdidas que pueda tener el ser humano, ¿no? Empezar a evidenciarse esas circunstancias muy reservadas a un mundo muy prejuicioso, donde, por ejemplo, el comportamiento sexual podía desbocarse en pasiones tanto homosexuales, lésbicas, incluso de travestismo, que empezaban a aflorar en una sociedad donde estas cosas eran criticadas, observadas o mal vistas, ¿no? Si ahora nos comparamos ese momento histórico con el actual, pues obviamente no decimos que ahora, en el contexto actual, todas estas libertades estén bienvenidas, porque hay todavía gente que las critican, son recelosos, de pronto incluso muy tradicionalistas, diríamos ortodoxos, sobre las libertades sexuales, y eso genera una serie de cosas que en ese momento en Viena vivía Freud. ¿Ya? Ese es un contexto muy interesante a tener en cuenta. Y segundo, dentro del marco de estas iniciales propuestas, uno de los personajes más interesantes que ha producido el cine italiano en los últimos tiempos, Roberto Benigni, que ganó un Oscar en una película muy hermosa que se llamó La vida es bella. Él decía, tal vez si Freud, en lugar de leer a Sófocles, que es el que inspiró la historia de Edipo Rey, vean ustedes, en donde Edipo mata a su padre y se casa con su madre sin saberlo, Yocasta, y luego al enterarse, pues obviamente se arranca los ojos y empieza su trauma. En fin, tal vez si Freud, en lugar de leer a Sófocles, hubiera leído a Pinocho, habría inventado el complejo de Gepeto. Benini en una actitud sarcástica porque él pertenece al mundo de lo que vendría a ser el cine italiano, este cine moderno que nace en la década de los 80-90 en Italia, y que ahora, que tuvo un momento muy importante en la década de los 40-30 con películas en blanco y negro hermosas, clásicas. Entonces él trata de ridiculizar desde esta visión de su condición de director de cine, haciendo una suerte de analogía entre la historia de Sófocles, que era una historia de la mitología, perdón, de los griegos, ¿no? De la mitología griega, y lo que vendría a ser los cuentos infantiles, por ejemplo, en el caso particular de Pinocho, un gran mentiroso, ¿no? Como pretende así presentar la propuesta de Freud, ¿no? Y recordarán ustedes que Freud siempre ha sido ridiculizado, al menos en el contexto histórico. Una cosa interesante que pasó con Freud es que él tenía la idea que cuando viajaba a los Estados Unidos, o sea, a lo que se llamó en algún momento el Nuevo Mundo, pues iba a ser también vapuleado, ¿no? Sin embargo, tremenda sorpresa se llevó que en los Estados Unidos fue muy respetado, considerado, y tuvo bastante aceptación su formato y modelo teórico, ¿no? Lo cual le llamó a él particular atención, porque se cumple pues ese precepto, nadie es profeta en su tierra, ¿no? A veces, en el caso de nosotros, nuestra idiosincrasia, en particular la idiosincrasia peruana, indica que nadie puede en su, en su lugar de natalicio, por decirlo, pues tiene reconocimiento, excepto cuando fuera lo logra, ¿no? A veces uno, como dice el dicho, repito, nadie es profeta en su tierra, recién cuando lo validan en otro lugar, pues recién a uno le reconocen o le consideran las bondades que puede tener. Entonces, esto es un poquito lo que le pasó a Freud cuando él viajó a los Estados Unidos
ese histórico viaje donde se presentó en un congreso y expresó las ideas de este proyecto. ¿Qué tenemos o qué sabemos clásico o elemental que debemos conocer de Freud? Primero, el lugar de nacimiento, lo que significa en la actualidad ese proceso, cómo es que se dio, ¿no? Por ejemplo, Freud nace un 6 de mayo del año 1856 en una ciudad que hasta ahora existe, Freiberg, ahora se llama así, Moravia, y que perteneció en ese momento en el cual él nace a lo que antes era el Imperio Austro-Húngaro, ¿no? O Imperio Austriaco. Luego perteneció a Checoslovaquia, ¿no? Y ahora es lo que se conoce como la República Checa, ¿no? Que también Checoslovaquia terminó dividiéndose luego de las tantas guerras que ocurrieron en Europa. Si estuviera vivo Freud, que sería pues un caso excepcional, ¿no? Imagínense que las personas puedan vivir esta cantidad de años. En la actualidad Freud tendría pues 164 años. Quiere decir que vivió en el siglo XIX, se consolidó en el siglo XX y aún pervive en el siglo XX. Interesante, ¿no? O sea, ha pasado siendo, como ustedes han señalado, una teoría nada científica, en un mundo muy científico y tecnológico como el actual, en un mundo donde predomina el saber basado en la ciencia, que un personaje del siglo XIX que desarrolla su propuesta teórica en el siglo XX pueda tener vigencia aún en el siglo XXI sin ninguna comprobación científica, algo debe tener de importante su propuesta. ¿Ok? Miren eso es, creemos, un dato elemental. Entonces, Freud nace en una casita muy sencilla, diríamoslo así, curiosamente sencilla, en esta ciudad. Acá está, miren, acá está la casa que en la actualidad forma parte del museo donde está donde la gente visita este lugar como un centro histórico. La casa de Freud está localizada el día de hoy en un país que se llama República Checa. La ciudad es Pribor. Incluso hay una dirección del lugar para aquellos que quieran ir. Luego de esta clase hacen un viaje virtual por la vivienda y van a ver ahí los espacios donde Freud estuvo como primera experiencia, ¿no? Diríamos que tiene una connotación interesante porque cuando nace, o sea, la relación que establece Freud con sus hermanos y con sus padres es una relación de privilegio. Cuando Freud nace de un matrimonio, un tercer matrimonio, ustedes recordarán, de un tercer matrimonio en donde su padre era un comerciante de lana muy humilde, que no tenía pues el privilegio de ser un uh, adinerado personaje como lo eran los judíos de la época. Freud era judío, sus padres eran judíos. Cuando los papás de Freud se conocen, el señor Jacob Freud tenía 41 años cuando se casó con la madre de Freud que tenía 21, cuando se conocieron, ¿no? Y Freud nace cuando su madre tenía 22 años aproximadamente, ¿no? Inmediatamente de ese compromiso, el señor Freud, Jacob Freud, tenía un historial ya de compromisos previos, tenía dos compromisos anteriores, donde tuvo dos hijos, uno que se llamó Emanuel y otro Philippe, que más o menos tenían la edad de la madre de Freud. Entonces, hay unas tendenciosas interpretaciones de los biógrafos de Freud, no lo dicen directamente, pero lo dejan entrever así entre líneas. Freud nace en un ambiente, en un cuarto muy pequeño, donde dormían el padre, la madre y los dos hijos. En ese contexto nace Freud. Y en ese contexto también nacen los hermanos de Freud, ¿no? Que van a ser en total, si no me equivoco, 8. Entonces, él siendo el primero de los hermanos, tiene todas las ventajas por su brillantez, por su excelencia. El padre de Freud, Jacob Freud, prácticamente era concebido para Freud como un abuelo,
¿no? O sea, porque la diferencia de años era abismal, ¿no? Una diferencia abismal en relación a lo que él tenía la relación con su madre. La madre de Freud, y pregunto, ¿ustedes conocían algo de la historia del papá de Freud? ¿Tenían una noción? ¿Sabían, por ejemplo, que era este personaje que le doblaba en la edad a la mamá de Freud y que tenía otros hijos? No sé si alguien nos puede corroborar. ¿Sabían esto? ¿Es un dato nuevo o ya lo conocen? De pronto yo ya estoy repitiendo algo que ustedes perfectamente conocen. Luego, la madre de Freud, que es esta de acá, Amalia Nathanson, era una de las personas que tenía un particular sentimiento de idolatría hacia su hijo, ¿no? Con Freud estableció una relación muy, muy marcada, ¿no? Diríamos así, por ejemplo, él en un momento de su biografía, de sus escritos, dijo que la relación entre su madre, sí, Claudia nos dice, Freud siempre fue muy engreído, tenía bastante privilegios a comparación, sí, eso sí es cierto, Claudia. Tantos privilegios tenía que, por ejemplo, cuando él estudiaba, tenía una hermana que tocaba piano y que la mandaba a callar porque sencillamente él tenía que estudiar, ¿no? La casa, los ambientes, tenía su propio cuarto. Todo estaba, sí, eso es cierto, Claudia, todo estaba dirigido a lo que significa cuidar a quien iba a proveer, entre comillas, de los mejores momentos para esta familia. Hago un pequeño paréntesis sobre estas preferencias que los padres tienen sobre sus hijos. Recuerdan que, no sé si lo comenté, ayúdenme en esto. Yo alguna vez he señalado que los padres tienen preferencias sobre sus hijos, pero cuando le preguntamos a los padres si tienen preferencias sobre sus hijos, ellos dicen que los quieren a todos por igual. Entonces, y nosotros cuando nos preguntan a nosotros los hijos si observamos que nuestros padres tienen preferencias sobre nuestros hermanos, también podemos decir que observamos esas diferencias. O sea, sí hay diferencias del querer de los padres hacia uno u otro hijo, por varias razones. Unos porque son muy brillantes, sobresalientes, en el caso de Freud, ¿no es cierto? Y otros porque tienen hándicap, por ejemplo, en el caso de si tenemos un humano que puede ser un chico con habilidades diferentes, papá o mamá fundamentalmente tiene mayor preferencia sobre este hermano por el hándicap que tiene. Y cuando no tenemos esas características, pues empezamos a percibir diferencias en la relación. Y Freud no fue la excepción. Freud fue preferido de su madre. Fue prácticamente una relación que lo llevó, ese tipo de relación que él tenía con su madre, lo llevó a formular estas teorías. Él muy tempranamente ya tenía sueños y era un niño que escribía sus sueños, o sea, los tenía escritos. Por eso es que en el año 1899, en realidad casi ya para cambiar a 1900, el último año, ¿no? ¿Qué sucede? Freud escribe este libro, La interpretación de los sueños, pero lo publica en 1900, creyendo él que así podría entrar su libro al nuevo siglo. Lo que no se enteró es que los números terminan en cero y empiezan en uno. Entonces, cuando él publica el libro, La interpretación de los sueños, no lo hizo en el siglo XX, lo hizo en el siglo XIX, porque el siglo XIX terminaba en 1900. El siglo XX se inicia en 1901. Por lo tanto, por más que hizo trampa, no era una intención muy cuidadosa la que él prefirió, el libro en 1899, lo publica en 1900, pero el siglo empezaba en 1900. Esta condición de privilegios y de preferencias siempre fue una demarcación en las relaciones. Por ejemplo, algunos biógrafos señalan que 4 de las 5 hermanas de Freud fueron muertas en los campos de concentración, cosa que a él no le pasó porque tuvo los privilegios y las creencias de las autoridades con las cuales él se vinculaba para poder salir de Austria sin que sea humillado ni tocado
por las fuerzas nazis. Al respecto, hay toda una suerte de parafernalia histórica para protegerlo respecto a estas preferencias, ¿no? Entonces, miren cómo esta relación típica, diríamos así, primaria que tuvo con su mamá, fue quizás el marco referencial. Ahora, entre paréntesis, sin confirmar, como diría Magali, voy a señalar algo para que ustedes puedan procesar y en todo caso corroborar, ¿ok? Entre líneas se da a entender, los biógrafos, entre líneas dan a entender que el cuarto donde nace Freud era un cuarto bastante pequeño, número uno. Número dos, también se da a entrever que los hermanos de Freud, los primeros, Emmanuel y Philippe, que eran hermanos por parte de su padre, que era un viejo ya en términos de edad para con la relación con su madre, 41 y 21 años, 20 años de diferencia, pues tenía estos dos hijos en promedio de la edad de su esposa. O sea, estos dos muchachos, Philippe y Emmanuel, tenían y bordeaban la edad de la esposa del señor Jacob Freud. En ese contexto, el pequeño Freud, que era súper inteligente y muy prematuro, pudo haber observado ciertas condiciones y prácticas ajenas a lo que vendría a ser el inconsciente que él tenía respecto a la fantasía con su madre, que pudo haberla tenido, en este caso, sus hermanos que no eran hijos de su madre. No sé si me estoy dejando entender, estoy dejando entrever esa posibilidad. No es que esté confirmado, he señalado sin confirmar. En otras palabras, las fantasías de un niño muy asociadas al amor de la madre pueden estar asociadas a aquello que él observó respecto a las prácticas de sus hermanos, que no eran hijos de su madre, por las diferencias de edad que su madre tenía con su padre. Eso lo dejo como una reflexión, como un detalle que nunca lo podemos comprobar, porque eso ya es una hipótesis bastante atrevida de mi parte, y que dejo entrever sobre la lectura de las biografías que hay sobre Freud. ¿Okay? Si hubiera un distinguido defensor del psicoanálisis, yo estaría señalando ahorita una herejía, es más, un atrevimiento eh, insostenible de mi parte. Por eso señalo que esto es una suerte de, ante un conjunto de hipótesis teóricas sin comprobar, yo también sustento hipótesis teóricas sin ninguna comprobación. ¿Ok? ¿Estamos? Porque esto de la preferencia, esto de la distinción, esto de ser el niño prodigio, que a los 12 años ya tenía pues el manejo de 6 idiomas, pues definitivamente es una distinción que no se tiene, no lo tiene cualquiera, sino que unos padres que están orientados en el potencial de un hijo marcan esa diferencia. ¿Ok? Ahora, en paréntesis, no sé si sobre esto hay algún comentario, disculpen, me gustaría saber si me están siguiendo, porque el silencio perturbador me causa cierta, no sé si estoy siguiendo, si estoy bien, si estoy llegando, si me dan retroalimentación sería interesante. El paréntesis que quiero hacer es el siguiente. Cuenta la historia, haciendo una analogía sobre el tema de las preferencias, ¿ya? No tiene nada que ver con el psicoanálisis, pero sí tiene que ver con el tema de lo que he señalado, de la preferencia. Cuenta la historia, eh, ustedes, no, yo no soy psicoanalista. No, Yasmín, no soy psicoanalista. Yo soy terapeuta familiar sistémico y dentro del modelo sistémico soy ecléctico, o sea, manejo las distintas posturas que el manejo terapéutico de las escuelas sistémicas tiene, o sea, no estoy aferrado a un solo modelo. Me encanta el modelo psicoanalítico porque tiene cosas increíbles, pero no lo practico para nada. Sin embargo, nosotros, por una praxis cotidiana, estamos muy influenciados por el poder del psicoanálisis en términos de nuestro lenguaje. Y lo podemos ver, por ejemplo, es como nosotros digamos a alguien una frase tan sencilla psicoanalítica. Te estás proyectando, ¿eh? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Esto es mecanismo de defensa. O sea, mucha gente, en término popular, habla del psicoanálisis sin ser psicoanalista. En otras palabras, inconscientemente se nos ha metido el chip psicoanalítico que
que de una u otra manera justifica, por ejemplo, hacemos algo, decir, sorry, perdóname, fue inconsciente. ¿Cómo puedes pensar que yo conscientemente ella lo haya hecho? Eso. No pensé que lo que yo hice te iba a afectar tanto. Eso ha sido un acto inconsciente. Entonces, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Y ni siquiera sabemos dónde está el inconsciente, pero somos inconscientes al hablar sobre el psicoanálisis. Por eso estoy con mucha reserva tratando de ser muy delicado en términos teóricos de hablar de algo que yo no represento, ¿no? Pero una teoría a la cual le tengo respeto, cierto cariño, y la verdad que Freud se hace bastante agradable por un momento y por otros momentos se hace bastante antipático, ¿no? Y bastante mantenemos una distancia teórica al respecto. Insisto, no termino de hacer mis paréntesis, y ya tengo otro nuevo paréntesis. Insisto, paréntesis X, ¿no? Insisto que sería muy interesante que ustedes vean la serie Freud Netflix. El afronte de esa perspectiva nos parece muy interesante, ¿ya? Si la ven, me comentan la próxima semana algunos de los capítulos y van a notar que tenemos algunas cosas que de pronto no terminamos de conocer sobre este personaje del siglo XIX que afloró en el siglo XX y que perdura en el siglo XX. Y estamos absolutamente seguros que seguirá, pues, en el siglo XXII. Ya no estaremos nosotros ahí, ni ustedes, lastimosamente, para corroborar ello, pero nos parece que hay hombres y mujeres que han dejado por ejemplo, Hipatía, ¿no? Hablando de mujeres, ¿no? Que era la primera médico que salió en aquellos tiempos de los albores del pensamiento filosófico, perdura y es reivindicada en la actualidad con su pensamiento. Aristóteles, Sócrates, Platón, los grandes filósofos que perduran durante siglos, ¿no? La gente por sus ideas vive. Hay una escena interesante de la película Coco, que ustedes han visto, estoy seguro, todos ustedes han visto, porque es así, la han visto, donde justamente plantea el hecho de que la persona, la vida de alguien, no muere cuando en realidad muere el cuerpo o muere la carne. Muere cuando dejamos de olvidar, de recordar, cuando, perdón, dejamos de recordar y pasamos al olvido aquel o aquella persona que ha vivido y ha dejado una huella indeleble en su vida. Por eso es que los grandes hombres y las grandes mujeres en la historia perduran para poderlos continuar en sus pensamientos, reflexiones. Y por eso es que Freud seguirá, porque su obra, por más polémica que sea, nos abre un abanico de cosas que de una u otra manera necesitamos poder considerar. Cierro el otro paréntesis en relación a las preferencias, a los preferidos. Resulta que hay una historia anecdótica sobre Diego Armando Maradona, uno de los más grandes futbolistas argentinos. Y no digo del mundo porque de pronto ahí genero controversias, qué sé yo, ¿no? Yo como no soy nada especialista en el fútbol, pues obviamente no puedo yo hacer ese afirmaciones. Sí, Lorena, Freud seguirá porque sus teorías son interesantes, sí. Va a ver que son muy interesantes, ¿no? Y usted pone énfasis en la palabra teoría. Está muy bien. Resulta que Diego Armando Maradona, un día estaba con sus hermanos, que eran varios, cenando, ¿no? O comiendo, almorzando, y de pronto uno de los hermanos, cansado de las preferencias que tenían sus padres, en particular su papá, el papá de Diego Armando tenía una preferencia excepcional con Diego Armando cuando era pequeño, uno de los hermanos le dijo a su papá, ¿no? Pero vos sabés que todos los días le das la mejor carne a Diego, y nosotros qué somos, nosotros, ¿cómo que no tenemos hambre? Queremos comer ese bife, esa carne, está pero de maravilla, vos sabés que yo también quiero comer esa carne. Entonces el papá de Maradona le dijo a sus hijos que él le daba las mejores carnes, los mejores asados a Diego Armando, que ahora a él le daba de comer, porque mañana Diego Armando les daría de comer a todos. Y no se equivocó el padre, porque fue brillante lo que hizo Diego Armando, pero ahí estaba ese gran problema de la preferencia. Ahí está lo que ocurre cuando en la primera infancia ciertos niños o niñas
por sus habilidades o excepcionalidades o hándicaps, pueden tener distinciones en la crianza y ser lo que ustedes han llamado preferencias, preferidos o engreídos o como quieran ustedes denominarlos. Entonces, a la pregunta a nuestros padres si ellos tienen preferidos, todos ellos contestan al unísono, no, todos mis hijos los quiero por igual. Pero ya nosotros como hijos sabemos que eso muchas veces no es así. Incluso, miren, incluso los preferidos, los que son más conscientes de ello, lo reconocen. Y también podrían decirle a sus hermanos esa percepción, ¿no? Esa percepción de sentirse preferidos versus aquellos que, entre comillas, no lo son tanto. Lo cual no quiere decir que no sean queridos, ¿eh? O sea, cuando se pregunta, ¿los hijos son queridos? Todos los padres contestan sí, son queridos, todos por igual. Pero no, sí hay diferencias. Algunos se quieren más, algunos no es que no los quieran, se quiere un poco más. Y el querer un poco más marca la distinción. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, miren, en el caso de la madre de Freud, la señora Amalia, pues tenía una particular preferencia, diríamos así, única con su hijo Freud, ¿no? Tenía una relación, pero súper, súper especial, ¿no? Y que de una u otra manera fue muy compleja la posibilidad de separarse de esta relación, ¿no? Esto marcó en la vida significativa y emocional de Freud, porque Freud luego se enamora de una mujer y con ella tiene una suerte de experiencia medio victoriana, o sea, cartas, Freud resultaba ser pues un artista de las cartas amorosas, ¿no? Y hay toda una bibliografía al respecto interesante. Vamos a ver una pequeña foto histórica del pequeño niño Freud cuando tenía nada más y nada menos que 4 años de edad, ¿no? A los 4 años de edad se muda a la capital del imperio austrohúngaro, o sea, a Viena, en donde estaba pues, todo lo que hemos señalado, ¿no? Ahí estaban las artes, las ciencias, el arte musical, teatral, la ópera, la danza, la expresión más sublime de la belleza humana, y definitivamente los papás de Freud querían pues para este chiquito lo mejor, ¿no? Y me dice Lorena, a veces los padres quieren que los demás hijos sean como, ah, sí, y eso también tiene un componente muy complicado, ¿no? Deberías estudiar como tu hermano, deberías ser como tu hermana. Y entonces eso nos cae como un látigo, ¿no? Y nos golpea el alma de una manera. Y a veces sucede que no, que para darle contra, porque sabemos que no somos queridos por tal o cual circunstancia, hacemos todo lo contrario. Somos peor que nuestros hermanos o hermanas mayores. ¿Para qué? Para que justamente justifiquemos el hecho de no inconscientemente sentir que no somos queridos. Miren, qué curioso, ahí estamos ya desarrollando psicoanálisis. O sea, el chico no querido, el chico que se siente, o chica no querida, podría inconscientemente, ante el rechazo de su madre o de su padre, hacer cosas para que lo castigue o la castigue a su madre por esa diferenciación de afectos que con ella o con él no tuvo. Entonces, ese acto es inconsciente. Esto que estoy señalando, ¿cómo comprobarlo? Difícil, pues, ¿no? Porque no, la teoría no lo permite, pero así lo formula Freud. O sea, en otras palabras, si yo no me siento querido, hago algo para llamar la atención. Y ese algo de llamar la atención va a obligar a que mi padre o mi madre, de una u otra manera, aún sabiendo que no me quiere, pues termine atendiéndome, ¿no? Atendiéndome. Entonces, ese detalle es un detalle muy interesante, ¿no? Esto de los hijos favoritos. Es un tema que estoy seguro ustedes han desarrollado o van a desarrollar en las famosas y no menos importantes escuela para padres o talleres de, nuevos estilos de crianza para los hijos. Ahí tenemos que reflexionar con los papás sobre este tema tan sencillo, ¿no? Los hijos favoritos, los hijos con hándicap, los hijos que de aprendizaje lento, los chicos que tienen actitudes un poco más persuasivas, o sea, que se dejan persuadir con facilidad, y aquellos que son más rebeldes, que nos pueden originar cierto tiempo y detalle para estandarizar con los demás hermanos. Esa complejidad es muy interesante tenerla en cuenta.
Esta es pues entonces la primera foto de niño y luego tenemos una foto muy clásica, muy interesante, que es donde se ve la familia de Freud, ¿no? Ahí está el padre, viejo, ¿no? Muy viejo. Está Freud, aquí está Freud, ¿no? Están los hijos. Miren, acá hay uno de sus hermanos dándole la espalda, simbólico. Los hijos de Freud, del padre Freud, que no eran hijos de la mamá, de la señora Natalia, y los más pequeños. Las hermanas de Freud, que jugaron un papel preponderante en la vida, ¿no? Incluso una de ellas se llamó también Ana y una de sus hijas con la cual desarrolla una relación marcadamente significativa. Ana Freud, que es una de las más importantes psicoanalistas, neopsicoanalistas, continuadoras de la obra de Freud, no tiene la presencia histórica en lo que es el libro Los mecanismos de defensa. Ana Freud escribe ese libro, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de Freud, hablamos a través de los mecanismos de defensa. Y ese libro lo escribió Ana Freud, la hija de Freud, y se deja entrever también en términos simbólicos e interpretativos que esa relación entre Freud, el padre, con su hija Ana, fue una relación eminentemente, pues, esta palabra que se usa para el amor incestuosa, ¿no? O sea, miren, ¿ah? Esta apreciación atrevida de decir que la relación entre Freud y su hija, no es que estemos, ojo, por favor, no se vaya a pensar que estoy señalando que ha habido incesto, ¿ah? No, no me consta, no hay reporte científico al respecto, no se puede afirmar eso, porque, ojo, por si acaso, cuando Freud se casa con la madre de sus hijos, la no menos famosa, este personaje que tenía, Marta, su apellido ahorita no me acuerdo, Marta, ¿alguien lo recuerda? El apellido de la esposa, Marta Bernays, ¿no? Freud tenía 25 años cuando se casa con Marta Bernays, que tenía 20 años. Con ella, con Marta, ¿no? Se conoce y tienen una relación de compromiso de más o menos 4 años, donde él le envía más de 900 cartas que están evidenciadas, que forman parte de la biografía de Freud. O sea, habría que recopilar toda esta información, tener al detalle para hablar psicoanalíticamente de Freud. O sea, yo creo que el psicoanálisis tiene que psicoanalizar a Freud. Ese creo que es el gran reto. Ese es el momento histórico del siglo XXI y el gran reto para analistas, el psicoanálisis al maestro Freud. Cosa que no permitió y no quiso hacer Freud con el maestro Jung, su principal seguidor. Y cosa que, rompiendo todos los esquemas en relación a lo que he señalado, que cuando con Ana Freud, su hija, que era quien lo cuidaba, entonces él sí intentó hacer un proceso de psicoanálisis con su hija, lo cual era pues un absurdo, ¿no? En términos teóricos, en términos científicos, en términos de como quieran llamar. No olviden ustedes, no sé si saben, si recuerdan, cuando estudiaron su curso de psicología del desarrollo, imagino, o psicología evolutiva, no sé cuál será el nombre, disculpen ustedes si menciono mal los nombres de los cursos, cuando ustedes estudiaron a Piaget, al maestro eh, franco-suizo Piaget, educador, filósofo, psicólogo, médico, una eminencia en la psicología, Piaget hizo su teoría de los estadios, ahora conocidos por ustedes seguro como estadios, yo le digo estadios de los distintos momentos que viven los niños, lo hizo basado en sus observaciones con sus hijos. Y nadie le comentó nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren cómo a través de los años han habido cosas. Freud también quiso hacer un proceso psicoanalítico con su hija Ana Freud. Y entonces, en esa experiencia, podríamos decir que hubo una suerte de incesto intelectual, diríamoslo así. Porque cuando Freud se casa con Marta Bernays, inmediatamente en los primeros 8 años tiene sus 8 hijos, si no me equivoco, eran 8 los hijos de Freud, ¿no? Uno de ellos
no, seis, perdón, seis, sus seis hijos, ¿no? En 1886 casa con Marta Bernays en la ciudad de Hamburgo, y con ella tuvo seis hijos. Uno de ellos murió, ¿no? Y de una u otra manera, este, Ana, que es la última, se queda viviendo. Y después de ese proceso de tener los hijos con Marta Bernays, su mujer Freud, deja su vida sexual. Es más, ojo, Marta Bernays lo llamaba a su esposo pornógrafo. O sea, en otras palabras, una persona que escribe acerca de la prostitución o es autor de obras pornográficas. Miren, ¿eh? O sea, la mujer, voy a pasarme la foto, acá está, ya que estoy hablando de ella, permítame, ahí está, ahí me he salteado esa partecita, y ya me emocioné con la historia de Freud, así que ya estoy ahorita con todos los datos en la cabeza. Entonces, Marta Bernays es esta mujer aquí, ella muy particular, aquí está Freud en sus 25 años, él cenaba en un ambiente especial en su casa cuando de pronto observó la presencia de Marta Bernays en una reunión familiar, inmediatamente no quedó obsesionado con esta mujer, encandilado, quien era amiga de su hermana. Su hermana tenía en esta muchachita Marta Bernays, que dicho sea de paso, Marta Bernays también tenía otro hermano que se casó con una hermana de Freud, ¿no? Entonces, y empezaron a vivir lo que se llama pues un romance victoriano, o sea, un romance de esos tradicionales, ¿no? Cartas, sin contacto físico. Es más, ¿no? Se vieron, si no me equivoco, en esos 4 años, dos veces. Y Freud estaba desesperado por conseguir el dinero para casarse. Por eso es que inmediatamente graduado en medicina optó por la opción de psiquiatría en el hospital de la clínica de Viena para lograr los dineros. Es más, funda su propia clínica para ver los temas en ese entonces relacionados a la situación neurótica que él concebía era una exclusiva en las mujeres y que definitivamente lo que buscaba era el dinero porque como era una condición tener una suerte de muchísimo dote, le llamarían algunos, ¿no? Para poder casarse, pues Freud no era pues de los privilegiados económicamente, ¿no? Y él necesitaba, estaba pero así desesperado con este amor en el cual, por ejemplo, en las cartas le decía, ¿ustedes se imaginan que maestro Freud, el inconsciente y todas estas cosas, le diga a quien está enamorado, princesita, ¿no? Esas cosas, y los biógrafos lo ponen en unos detalles interesantes. Ok, hasta aquí, por favor, ¿alguna apreciación? El silencio me ha conmovido. Aquí esto que he comentado, jóvenes, ¿lo conocían? ¿Ustedes ya lo sabían? ¿Lo manejan? Gracias, ya, muy, muy, muy amable de tu parte, me reconforta, la verdad. Solo un poco, muy bien, ya, solo un poco, muy bien. Porque necesitamos, miren, yo tengo la impresión, muy bien, Hilary, ya, pero es muy interesante, ya, ok. Yo tengo la impresión, miren, chicos, muy bien, gracias. Sobre Anna Freud, ya, muy bien, sí. Ese libro es espectacular, ¿no? Los mecanismos de defensa. A ver, miren, una cosita. A mí me gusta un poquito conocer al personaje teórico, porque el personaje teórico que tiene, valga la redundancia, una teoría, habla mucho, siguiendo el psicoanálisis como una cuestión fundamental, lo que, lo que habla Freud sobre su teoría es su proyección histórica. Entonces, para mí me queda absoluto, yo espero que algún día alguien compruebe que en realidad esto de Rey, que fue la fantasía literaria y que se burla en la primera parte de nuestra clase, maestro, el director italiano de la película La vida es bella, se me fue su nombre, eh, diciéndole que podía ser Pinocho. Esto que él fantaseaba con el amor hacia la madre, yo creo que él lo observó y definitivamente fue lo que él sentía por su madre.
O sea, Freud vivió una situación muy represiva. O sea, es curioso que el más grande personaje que hable de sexo sea justamente aquella persona que tenía más complicaciones sobre la sexualidad. Incluso se deja entrever la homosexualidad latente de Freud, ¿no? Freud tenía un amigo, el no menos conocido y famoso personaje, se llamó Wilhelm, Wilhelm Fliess. No sé si ustedes lo han ubicado en Tiempo Historia, de sus, de sus textos que han leído sobre el psicoanálisis. Wilhelm Fliess era pues un médico y biólogo alemán, también de esta gran nación que nos ha dado los más grandes pensadores. O sea, miren qué importante Alemania en términos post y de pre y posguerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial estamos hablando, ¿no? Ustedes saben que los dos episodios de mayor impacto en la historia del siglo XX han sido las dos guerras mundiales, ¿no? La primera en el año 1919, si no me equivoco, si a mí me ayuda, y la segunda en el año 1939, 1918 creo que fue la primera guerra, ¿no? Y la segunda en el año 1939. En ese escenario de guerra, Alemania, pues obviamente con sus capacidades en el marco musical, científico, de la tecnología, las artes, la ciencia, la economía, pues jugaba un papel preponderante. Los grandes hombres estaban ahí, ¿no? Y el detalle particular de ese auge eran los alemanes judíos. Entonces, era en ese escenario que se desenvuelve todo este potencial. Y ahí surgen personajes, entre ellos Freud, judío, Blaise, judío. El médico Blaise, que era amigo íntimo del maestro Freud, estaba especializado en otorrinolaringología, que es una de las especialidades que el día de hoy muchos de nosotros visitamos por nuestros problemas de respiración vinculados a la sinusitis, rinitis y a todas las afecciones que los cambios climáticos ahora nos obligan a estar siempre escondidos ante esta posibilidad de contagio, ¿no? Realizó este señor diversos estudios sobre la bisexualidad humana. Ya les debe llamar poderosamente la intención, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Quiere decir que en esos tiempos el tema de la práctica bisexual, que era un tabú para esa época, era una constante y una necesidad latente en muchas personas. Y probablemente Freud, con el amigo Fleiss, no eran ajenos de ello. Entonces, estas investigaciones que realizaba Fleiss tuvieron mucha importancia en el contexto y el marco teórico de Freud, con quien estuvo en una profunda amistad. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que el maestro Fleiss, digamos, disculpen que yo le diga maestro porque obviamente pues es un maestro, ¿no? O sea, todo aquel que tenga algún planteamiento teórico, pues es un maestro, ¿no? Ahora que sea corroborado científicamente, que sea discutido, eso es otra cosa. Y este personaje, Fleiss, no sé si lo estoy pronunciando bien, disculpen, tuvo tres teorías que hoy son conocidas por ser postulaciones pseudocientíficas. O sea, lo que postuló él no tiene nada que ver, pero llama la atención lo que hizo. En ese momento histórico, miren, planteó primero que había algo que llamó él reflejo de neurosis nasal. ¿Qué es esto? Consistía en una teoría donde, por ejemplo, de manera rápida y eficaz, para curar una neurosis histérica, que era el problema de la época, en ese entonces en la sociedad europea, ¿no? Y que dio origen justamente a las teorías de Freud, pues tenían que hacer una remoción de parte de los huesos internos y del revestimiento de la nariz. Oiga, ¿qué tal atrevimiento? ¿Qué tiene que ver la nariz, el tema nasal, con la neurosis? Ahora, le hago un paréntesis de agregado científico a lo siguiente que ha mencionado Fries, ¿no? En relación a este postulado. Resulta que hay investigaciones que se han hecho sobre la esquizofrenia y su relación entre el olfato y esquizofrenia.
La mujer esquizofrénica se ha comprobado que tiene una habilidad increíble para distinguir el estado moral oliendo. O sea, en otras palabras, cuando hay un olfato altamente desarrollado, la persona puede distinguir los estados morales de las otras personas. Por eso es que nosotros tenemos cuidado en el aseo personal, qué sé yo, ¿no? Porque el cuerpo huele. En cambio, ese olor natural del cuerpo puede expedir sustancias que diferencien nuestros estados de ánimos, lo cual, en el caso de las personas que tienen esquizofrenia, distinguir cuando mienten, cuando dicen las verdades o cuando sencillamente tienen miedo. Por eso que el esquizofrénico en un hospital psiquiátrico inmediatamente va a atacar al que tiene miedo cuando va a hacer su práctica, así tenga el mandil blanco. Porque el mandil blanco es la condición, es lo que nos ha dado el maestro Skinner, el condicionamiento, todos los maestros de la conducta nos han protegido de los esquizofrénicos cuando vamos a la asistencia farmacológica, farmacopédica o hospital psiquiátrico, perdón, para protegernos nuestros miedos de los pacientes esquizofrénicos. Nos ponemos el mandil y es una suerte de coraza que protege por condicionamiento en el paciente psiquiátrico para tener un respeto. Pero lo que no vamos a lograr es que el paciente psiquiátrico vuela nuestro estado moral. O sea, el olfato tiene un detalle particular. Entonces, si bien es cierto, es una teoría pseudocientífica, es una postura interesante. ¿Qué tiene que ver el olfato en nuestra actitud humoral? Quiero que reflexionen por un momento nada más cuando estamos resfriados, cuando perdemos el sentido del gusto. Nos cae antipatiquísima la reacción que tenemos cuando comemos y como estamos, porque hemos perdido producto de esta eventual circunstancia de estar resfriados o enfermos, qué sé yo, en fin, perdemos el, ¿cómo nos sentimos? Súper enojados. Entonces, el gusto, el olfato, tiene una profunda relación en nuestro vínculo humano. Bueno, lo dejo ahí solamente para que piensen. No, no estoy formulando ninguna teoría ni diciendo que la pseudo posición científica de Fliess tenga interés, pero nos hace reflexionar. Segunda, dice, la segunda teoría que planteó este hombre estaba relacionada a la bisexualidad, que es, desde la propuesta. Perdón, perdón, Yasmín, disculpa, ¿qué parte no me he dejado escuchar? Perdón, chicos, ¿me corroboran eso? ¿No me estoy dejando escuchar? Ah, no, lo que les digo, lo que acabo de señalar sobre, por ejemplo, el hecho de nuestro estado moral y el olfato. O sea, ¿qué tiene que ver el olfato? ¿Le ha pasado que algunas veces la fineza de su olfato le ha distinguido ciertos ambientes? Cuando usted está en un ambiente, no siente que huele ese ambiente. Y luego usted se adapta a ese ambiente. La finura del olfato para distinguir qué pasó es una habilidad inherente en la esquizofrenia, está investigado. Entonces, de pronto, algunas personas podrían también desarrollar, yo le llamo teóricamente, el olfato esquizofrénico, ¿no? El poder saber qué ha pasado en un ambiente a partir de olfatear. Lo que hace el perro, ¿qué hace el perro? El perro ingresa, dice huele, entonces sigue la huella, ¿no? Por el olfato. Algo tiene que ver el olfato en la ubicación humoral o la distinción de las emociones en las personas. A mí me parece ese tema de investigación, de corroboración, y si alguien tiene información para la próxima clase, encantado que me pase esa información para leerla. ¿Okay? No sé si contesté la pregunta. Lo segundo, ¿estamos? ¿Estamos? ¿Me dejé entender o no? ¿Los demás están o ya se fueron a almorzar? Terminamos en unos minutitos. Ok, ya, sí, sí, ok. La segunda, ya, excelente. La segunda, hágame esos refuerzos, por favor, porque si no, yo no sé si estamos siguiendo bien. A mí me gusta explicar, pero de pronto esta metodología no sea la más adecuada, pero estamos tratando de explicar los términos históricos del por qué Freud se le ocurren las cosas. O sea, a Freud no es que se le ocurrió porque un día soñó. Freud era un tipo muy leído, muy leído. O sea,
no podemos cuestionar eso de ninguna manera. O sea, cuando una persona ha leído y sabe muchas cosas, tenemos bueno, decir, Freud era un tipo muy, muy. Entonces tenemos que ver su intencionalidad y su mirada desde un momento histórico que no es el momento de ahora. La segunda cosa que dijo este amigo de Freud, con el cual tenía mucha intimidad, Wilhelm Place, era que todos éramos, de una u otra manera, bisexuales. ¿Ok? Entonces, eso le llamó la atención a Freud, ¿no? Que probablemente también había cierto nivel de atracción hacia su propio sexo. Él deseaba mucho y quiso. Estuvo durante 50 años casados con su mujer, 50 años, ¿no? Y aparentemente no se conoce ningún nivel de infidelidad de Freud en relación a su relación amorosa, excepto cuando antes estuvo con otra o cual mujer, pero no estando casado con su mujer. Entonces, pero sí, probablemente se deje entrever este deseo inconsciente de Freud por un lado más de praxis bisexual. ¿Ok? Y la tercera, que se llamó, desde la propuesta de Wilhelm Fliess, la teoría de la periodicidad vital, que consiste en una suerte de especie de biorritmos por los cuales los procesos vitales, incluido todas las patologías, se van dando, miren, qué atrevimiento de este tipo, desarrollando un ciclo que duraría 28 días, que es el ciclo del proceso de regulación que tiene la mujer en su ciclo menstrual, y 23 días en los hombres. Recuerden estos números porque paradójicamente Freud era supersticioso, es una cosa increíble. Lo del maestro Freud es para una película, una novela, Netflix una, dos, tres veces. Según Fliess, estas relaciones numéricas podrían ser útiles para determinar la hora para la recuperación después de una enfermedad. ¿Se pueden imaginar eso? O sea, miren hasta dónde llegó este atrevimiento. Entonces, en otras palabras, estaba diciendo que hay una hora determinada para poder hacer un proceso de sanación, curación o terapéutica. Y no, incluso podríamos saber la fecha de una probable muerte de alguien. Ya esto fue súper atrevido, ¿no? Pero como era esotérico, ojo, y era así una cosa en su momento histórico descabellada, y muy interesante de corroborar, es como que alguien dijera, no, ¿existe el alma? Bueno, hay que comprobar, hagamos algo. Entonces, definitivamente, cuando alguien plantea un tema como este, genera controversia, pero el científico quiere comprobar si es cierto o no. Estas ideas que planteó el amigo de Freud, asumidas por Freud. Vean en la primera parte, la parte moral. Segundo, la parte de la bisexualidad. Y lo tercero, la parte numerológica, que también fue un uso en la experiencia profesional de Freud, ¿no? Entonces, ahí tenemos unos detalles que podríamos decir podrían tener un marco muy interesante sobre lo que significa esta experiencia. Jóvenes, vamos a irnos a almorzar, ¿les parece? Lo dejamos ahí, continuamos la siguiente parte, espero me haya dejado entender, y ya en la segunda parte vamos a hacer preguntas precisas sobre algunos aspectos de por qué Freud nos interesa en este término histórico para entender la complejidad de su obra, ¿no? De su propuesta. O sea, Freud no se le ocurrió así nomás, sino que hubo una, coherentemente con lo que él plantea, hubo pues muchas cosas inconscientes de él mismo que proyectó en su teoría, ¿no? O sea, dice uno de uno mismo que de otro, ¿ok? Entonces, cuando él psicoanalizaba a sus pacientes, prácticamente también proyectaba su propio psicoanálisis. Ahí está, desde mi modesto punto, y cierro con esto de manera reiterativa, mi propuesta, ¿no? Ese es el reto de los psicoanalistas del siglo XXI, psicoanalizar a Freud. Les comento que, por ejemplo, en el caso de Marta, su esposa, ya hay una publicación de estudios sobre cómo ella influenció, ojo, en la vida y en la obra de Freud.
Eso puede ser curiosamente interesante, ¿no? O sea, la grandeza de un hombre parte de ese criterio que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿ok? Entonces, Freud no es la excepción. Y acá hay un detalle curioso, y termino ahora sí con esto. El detalle curioso es que Freud era judío, pero era ateo, no era creyente. Y segundo, pues obviamente sí respetaba esa tradición de que existía, entre comillas, cierta supremacía de un hombre versus una mujer. Por eso de que decir que las mujeres son neuróticas, primeras hipótesis iniciales, obedecen a una suerte de entrecomillado, o entre comillas, desprecio hacia la mujer, hacia su poder de no tener el poder de controlar su neurosis, como lo afirmaba Freud, ¿no? Pero en realidad la neurosis era de él, que no podía controlar lo más sórdido que él pensaba sobre la mente y el inconsciente. Eso sórdido era lo que él tenía, que trató de proyectar a los pacientes. Bien, con esa reflexión nos quedamos aquí. Nos vemos dentro de media hora, ¿les parece? Para continuar en la segunda parte, algo más del marco teórico y hacer un trabajo grupal que nos permita esclarecer algunos conceptos. No, no, no sea malo, Nicolás. Tenemos media hora para... ¿Ok? Muy bien. Listo. Hacemos un alto, por favor.